El niño palo, historia de horror. El pequeño pueblo donde vivían mis padres siempre fue mi lugar preferido para llevar a mis hijos de vacaciones. Ellos tenían una pequeña granja donde podías alimentar a los pollos y muy cerca había un lago donde se podía pescar. Pero lo mejor era el bosque. Cada que íbamos de visita tratábamos de acampar al menos un par de noches, acompañados de uno de mis primos y su compadre. Ambos llevaban a sus hijos y las excursiones al bosque siempre eran divertidas. Por la mañana y tarde nos dedicábamos a armar las tiendas y buscar la leña para el fuego, pero por la noche, a la luz de la clásica fogata, contábamos historias de espantos que curiosamente casi siempre causaban más risa que miedo. En nuestra última visita, mi primo me desafió a contar una historia verdaderamente macabra y su petición fue aplaudida por mis hijos y el resto de los compañeros del campamento. Yo me encontraba de un humor más melancólico de lo habitual, aunque no estaba seguro del porqué. Así que, de mala gana, empecé a narrar una historia que fui inventando a la luz rojiza de las llamas. Mi hijo había tomado una rama que encontró cerca de la fogata, que tenía la forma de un brazo con dedos huesudos, y lo usé en mi historia. Ten cuidado, Toño, esa rama se parece mucho al brazo del niño palo, y si se entera de que lo tomaste sin su permiso, vendrá a castigarte, le dije. Tratando de darle un énfasis terrorífico a mis palabras, él se rió, y pronto se sumaron las risitas de mis sobrinos y de los otros niños. ¿Y quién es ese niño palo, si se puede saber?, me preguntó, entre risas y agitando la rama como si quisiera arañarme. Yo seguí con la historia. Hace mucho tiempo, cuando yo era niño y vivía aquí con mis padres, existía un niño que era muy pobre. Nadie conoció nunca a sus padres, ni nadie sabía cuál era su nombre, pero todos lo llamaban el niño palo, pues estaba muy pero muy flaco, tanto que de verdad parecía que estuviera hecho de palos, en lugar de carne y hueso. Era un niño solitario, al que le gustaba jugar a las atrapadas, pero los demás niños nunca querían jugar con él. Mi hermano se acercó para echar más leña al fuego, lo que provocó el estallido de chispas que se elevaron al cielo nocturno. Entonces, ¿no tenía amigos?, preguntó uno de los hijos del compadre, con un tono burlón. Ninguno. Los otros niños le tenían miedo. Sus dedos siempre nos parecieron garras, pero parecía ser un niño noble. Mis papás siempre trataron de animarme para que fuera su amigo, y yo siempre me negué. Una tarde, saliendo de la escuela, varios de los chicos que iban a pasar a la secundaria estaban molestando a otro más pequeño, y que usaba lentes. Ellos siempre molestaban a todos, pero en esa ocasión se estaban ensañando con ese pobre niño. Lo persiguieron hasta este bosque, donde lo acorralaron y le rompieron sus lentes. También le estaban pegando entre todos, y ningún otro niño se atrevió a meterse para defenderlo. De pronto, desde atrás de uno de los árboles, apareció el niño palo, con una rama que apenas si podía levantar, pero los niños abusadores eran mucho más grandes, por lo que sin problema sometieron al niño palo y lo golpearon. Se reían mientras le decían que le iban a dar una paliza al niño palo, como si fuera lo más divertido del mundo. El chiquillo de lentes aprovechó para huir y dejó a su suerte a su improvisado salvador. Los abusivos golpearon al niño palo hasta que se dieron cuenta de que ya no se movía. Lo abandonaron en medio del bosque y huyeron despavoridos. Ni ellos ni el chiquillo al que golpeaban primero se atrevieron a decir lo que había pasado. Se cuenta que el espíritu del niño palo nunca descansó, porque los abusadores nunca confesaron su crimen, y el otro niño al que logró salvar nunca mostró su gratitud hacia él. Entonces el espectro del niño palo formó un cuerpo de ramas secas y palos que encontró en el bosque, y ahora se pasea en noches como esta, jugando su juego favorito, las atrapadas, mientras busca venganza con aquellos que se burlen de él o sean abusivos con otros. Se dice que cuando se aparece, lo hace acompañado de sonidos característicos como de ramitas rompiéndose. Cuando terminé la historia, todos los chicos tenían cara de espanto. Incluso mi primo me veía con cara de extrañado. Después de un silencio incómodo, les expliqué a los niños que la historia la acababa de inventar y que no tenían nada de qué preocuparse. Tratamos de distraer a los niños con algunas canciones y bromas que se prolongaron hasta bien entrada la noche. Mi hijo seguía jugando con la rama en forma de mano, diciendo que se la había ganado al niño palo y que se le iba a llevar a la casa como trofeo. Nos fuimos a acostar todos, ya habiendo olvidado la historia del niño palo. Me despertó el susurro de mi primo, quien trataba de despertarme discretamente, como si tratara de evitar llamar la atención de alguien. Le pregunté qué pasaba,
pero él respondió colocando su dedo sobre los labios, indicándome que escuchara. Entonces lo oí. Era un castañeo de dientes, como si hubiera cerca a alguien temblando de frío. La fogata ya se había consumido y las brasas no alumbraban más allá del círculo de tiendas, por lo que no se podía ver nada que estuviera atrás de los árboles. Primero pensamos que se trataba de algún animal, pero pronto desechamos esa idea. Se escuchaba también una respiración agitada, acompañado del sonido como de unas ramitas partiéndose. Parecía que alguien se acercaba a nuestro campamento. En eso, el compadre se asomó de su tienda y gritó: «¿Qué pasa? ¿Qué necesitas?». Su voz transmitía la sensación de que ya había visto a alguien o algo que se nos acercaba. Yo no estaba seguro de que eso fuera cierto. Los pasos siguieron acercándose. La respiración se mezclaba con el sonido de las ramitas partiéndose. Mi primo también alzó la voz y me di cuenta de que estaba fingiendo, al igual que el compadre, que ya habían visto al merodeador. «¿Estás bien? ¿Te pasa algo?». Su voz no parecía tan segura como la del compadre. En ese momento entendí que pretendían que la cosa que nos acechaba pensara que no nos tomaría desprevenidos, que lo veíamos acercarse. Yo rogaba porque ese truco funcionara. Mi mente funcionaba a 1000 por hora, tratando de recordar a qué me recordaban esos sonidos. Justo en ese instante recibimos una respuesta desde los árboles rodeados de oscuridad. Era una voz débil, una voz de niño. La voz sonaba entrecortada, como cuando tratas de hablar en un ambiente muy frío. «Ustedes tomaron mi brazo. ¿Lo han visto?», dijo con mucho esfuerzo. «¿De qué hablas? ¿Qué brazo?», contestó el compadre. «¿Se trata de un brazo de juguete?». «No», contestó la voz del niño. «Es mi prótesis», dijo, casi en un susurro. Yo sentí una extraña tristeza apoderarse de mí. Sin pensarlo le dije: «No te preocupes, te ayudamos a buscar tu brazo. Solo dime cómo es, de qué material es o qué». Pero no acabé la pregunta. La voz del niño me interrumpió. Ahora sonaba burlona y mucho más cerca que antes. «De palo», gritó. En ese momento mi primo, quien ya había tomado una linterna, dirigió la luz hacia la dirección donde provenía el sonido, solo para ver lo que parecía un cuerpo hecho de ramas y palos correr increíblemente rápido hacia la oscuridad. El bosque se llenó de risas que parecían venir de todas direcciones y de sonidos de lo que parecían ramas y palos golpeándose entre sí. En mi mente comenzaba a tomar forma un pensamiento demasiado horrible como para expresarlo con palabras. Las ramas de los árboles en la oscuridad se agitaban, como si hubiera mucho viento, pero las tiendas inmóviles contradecían esto. «¿Han visto mi brazo? ¿Han visto mi brazo?», repetía una y otra vez la burlona voz del niño, mientras nos rodeaba y sonaba cada vez más cerca. Finalmente pude entenderlo. Corrí hacia la tienda donde dormían mis hijos y con cuidado de no despertarlos saqué la rama con su horrible forma de garra de entre los brazos de mi hijo Toño. Lo levanté y me acerqué hacia los árboles. «Aquí está, te lo devuelvo. Perdóname por tomarlo», grité, mientras arrojaba la rama seca. «Disculpa que te lo aviente, en verdad lo siento. No estaba seguro de que eso fuera a funcionar, pero en cuanto la horrible rama fue engullida en la oscuridad, todo se calmó. Solo se oían grillos y el ulular de algún búho oculto. Ninguno de nosotros intentó dormir, porque seguramente no podríamos. Mi primo y el compadre me miraban de reojo, como si no pudieran verme a la cara. Yo no entendí qué carajo había pasado. Cuando por fin amaneció, me sentí aliviado. Cuando empezamos a poner todo en orden para irnos, mi hijo salió de la tienda. «Papá, creo el niño Palo en verdad vino por su brazo. No lo encuentro por ningún lado», me dijo, mientras se frotaba los ojos. Yo solo pude abrazarlo mientras en mi mente rezaba porque nunca descubriera la verdad de lo que había pasado esa noche. Historia original de Martín Cisneros Capistrán, adaptada por Iván Modesto.